Buenas tardes, soy la doctora Elizabeth Aliaga Díaz, médico geriatra del Hospital Cayetano Heredia, del Servicio de Geriatría. El título del tema que vamos a tratar el día de hoy es atención del paciente adulto mayor con neumonía. Adelante con la presentación. Podemos ver aquí, este es un cuadro donde muestra un poco la agenda de lo que se va a tratar en esta presentación. Para iniciar, presentaré un caso clínico de un paciente con neumonía. Hablaremos luego de los datos epidemiológicos, de la frecuencia de la neumonía y del impacto que tiene esta enfermedad, los factores de riesgo, los gérmenes más frecuentes, cómo se clasifica, cómo se presenta la enfermedad, para terminar con lo que es el tratamiento de esta enfermedad. Para empezar, con respecto al caso clínico, vemos aquí a una paciente mujer de 75 años que viene con un cuadro de 10 días de dolor abdominal en zona de epigastrio intermitente asociado a náuseas. 7 días antes del ingreso, la paciente persiste con el dolor, pero empieza a presentar vómitos postprandiales, ¿no? 5 días antes del ingreso se agrega tos que al inicio es no productiva, y un día antes del ingreso persiste con el dolor abdominal, pero se empieza a agregar dificultad respiratoria, expectoración verdosa y alza térmica. Entonces los familiares deciden traerla a la emergencia. Al explorar sobre las funciones biológicas, este paciente no tenía dificultad para ingerir alimentos y el resto de funciones biológicas estaba sin ninguna variación o conservada. Cuando uno investiga los antecedentes, se encuentra de que esta paciente tiene como antecedentes que ha tenido tuberculosis pulmonar hace 20 años y que recibió tratamiento completo. Tiene además hipotiroidismo tratada hace 20 años, desde hace más o menos 20 años. No es una paciente que tenga antecedentes de hábitos nocivos, tampoco refiere que haya recibido ninguna vacuna y es una paciente que tiene exposición al humo de leña como antecedente. Debido a sus enfermedades, ella recibe de manera habitual levotiroxina por el hipotiroidismo a una dosis de 100 microgramos al día y omeprazol de 20 miligramos en ayunas. Cuando la paciente ingresa a la emergencia, llama la atención la presión arterial. La paciente se encontraba hipotensa o con presión en límite con 90-50, taquicárdica con 102 de frecuencia cardíaca, taquipneica con 32 de frecuencia respiratoria y saturando a 90%. Ingresa febril con temperatura en 38. Sus mucosas estaban secas de la paciente. Los ruidos cardíacos estaban taquicárdicos, no se encontraba soplo. Y a nivel pulmonar uno encontraba crépitos, roncantes, sibilantes y crépitos en base derecha. El abdomen, que también ingresaba con historia de dolor abdominal, era doloroso cuando uno le palpaba la zona de hipogastrio y hipocondrio derecho. La paciente se encontraba despierta, atenta, no tenía ningún signo neurológico, no focalización ni signos meningios. La paciente, ya completando la evaluación, es una paciente completamente independiente, era una paciente sin ningún tipo de dependencia funcional. Es una paciente que tenía un deterioro cognitivo leve, aplicando la escala del GDS. Es una paciente que se encontraba en situación de riesgo social. Tenía apoyo familiar, sí, pero no un buen soporte económico. La paciente, de acuerdo a la clasificación de Frey, para ver el tipo de paciente adulto mayor que tenemos, es frágil y además tenía un poco de hipoacusia, de deprivación auditivo y era edéntula. Nos llega la paciente con esas características, se le realiza algunos exámenes auxiliares y vemos que en el hemograma tiene leucocitos en 28.900, una hemoglobina en 11.3, un PCR bastante elevado en 128, una glucosa un poco alta también en 106. Además, la paciente se le realizó un perfil hepático por lo que se le halló el dolor en epigastrio y en hipocondrio derecho, un perfil hepático dentro de límites normales. Se le hizo un examen de orina buscando otro foco de fiebre, un examen de orina también lo tenía dentro de límites normales. Se le pidió amilasa y lipasa pensando en alguna causa abdominal, las cuales estaban también normales, y se le realizó un análisis de gases arteriales. Al realizar el análisis de gases arteriales se encuentra que la paciente está hipoxémica, con un PO2 en 56. Entonces, esta es la placa, la radiografía de la paciente, donde se puede ver un infiltrado en base derecha.
No impresiona cardiomegalia. El ángulo costodiafragmático del lado izquierdo podemos observar que se encuentra libre y el ángulo costodiafragmático derecho sí se encuentra obturado. Entonces la paciente ingresa con el diagnóstico de una insuficiencia respiratoria probable por una neumonía, una sepsis de partida, punto de partida pulmonar por una neumonía adquirida en la comunidad. No podemos descartar una neumonía aspirativa ya que la paciente ha estado presentando vómitos asociados a dolor abdominal y ha podido aspirarse. Es una paciente que tiene un síndrome doloroso abdominal, que tiene hipotiroidismo e ingresa con una anemia leve y tiene un deterioro cognitivo leve como de base, como antecedente. Entonces tenemos a un caso típico de una paciente que viene por una neumonía y vamos a ver ahora qué tan frecuente es la neumonía y cuál es el impacto. Los datos nos muestran de que la neumonía es una enfermedad infecciosa que aumenta con la edad, de que entre los pacientes de 65 a 74 años hay una incidencia de 10 por cada 1000 habitantes, pero en los mayores de 85 años esta incidencia se incrementa por encima de 29 por cada 1000 habitantes. Vamos a ver de que el de los pacientes adultos mayores que hacen neumonía, por lo menos 40% va a requerir un ingreso hospitalario y 10% puede requerir el ingreso a UCI. Otra cosa que se puede ver es que es bastante frecuente y aumenta mucho más la incidencia en adultos mayores que son residentes de alguna casa de reposo o pacientes institucionalizados. Es más frecuente en hombres que en mujeres. Estos son datos del año pasado del Boletín Epidemiológico del MINSA, en donde podemos ver la frecuencia o el número o la incidencia de neumonías de acuerdo al año, ¿no? Del 2013 al 2017, inicios del 2018, y se puede ver que la frecuencia o la incidencia es mayor en los adultos mayores, que son la línea que está marcada en rojo. Por otro lado, en este cuadro de la semana 3 epidemiológica del 2018, podemos ver también que de todos los casos de neumonías reportados hasta ese entonces, 35% correspondían a personas de más de 60 años, ¿no? Por otro lado, este es un estudio que se realizó para poder evaluar, donde evaluaron las características que tienen, no solamente clínicas, sino epidemiológicas y radiológicas del adulto mayor que tiene neumonía. Se hizo un estudio, una revisión de historias clínicas y se pudo encontrar en este estudio de que más del 70% de los pacientes adultos mayores con neumonía son mayores de 80 años. Otra cosa que se pudo ver es que más del 55% de los pacientes que ingresaban por neumonía, esto fue en un hospital, no tenían o no habían recibido ni la vacuna contra la influenza ni la antineumocócica. Otra cosa que se podía ver también es que la letalidad es mayor o fue mayor, llegó a un 50% en los pacientes que tenían más de 90 años. Cuando se empezó a analizar las comorbilidades respiratorias que tenían estos pacientes que ingresaban por neumonía, los más frecuentes fueron EPOC y EPI, ¿no? Que es la enfermedad pulmonar intersticial. Luego también cuando analizábamos ya otras comorbilidades no respiratorias, se pudo ver de que hipertensión y diabetes eran los más frecuentes. Entonces, el promedio de estancia hospitalaria en más del 60% de los pacientes analizados fueron de 14 días. Eso es con respecto a los datos epidemiológicos, la frecuencia y el impacto que tiene esta enfermedad. La neumonía es una enfermedad infecciosa que está asociada a una importante morbilidad, mortalidad en la población adulta mayor y que de alguna manera podría ser prevenible si es que uno recibiera los esquemas o siguiera los esquemas de vacunación que existen para el adulto mayor, o tuviera algunos cuidados que se tienen que tener en la persona adulta mayor, porque vamos a ver que existen algunos factores de riesgo en la persona mayor que aumenta sus posibilidades de tener esta enfermedad. Cuando uno analiza los gérmenes, va a depender del grupo poblacional, si es un adulto mayor de la comunidad, si es un adulto mayor hospitalizado, si es un adulto mayor en UCI. Pero en general, cuando analizamos los gérmenes más comunes
que causan neumonía en el adulto mayor es el Streptococcus pneumoniae, ¿no? Luego, cuando analizamos ya por grupos de patógenos, dentro de los cocos gram positivos es el Streptococcus pneumoniae el más frecuente. Dentro de los gram negativos está el Haemophilus influenza. Dentro de los atípicos está la Legionella y dentro de los virus la influenza, ¿no? Dentro de los gérmenes asociados a neumonía, esto es en población adulta mayor. Cuando nosotros evaluamos por otro lado por grupos de población, si estamos frente a un paciente externo, como en este estudio, es decir, un paciente de la comunidad, un paciente hospitalizado pero no en UCI o un paciente en UCI, la etiología o el germen probable que causa la neumonía también van a ser diferentes. Si es un adulto mayor externo o de la comunidad, pues están a la cabeza el Streptococcus pneumoniae, el Mycoplasma pneumoniae o el Haemophilus influenza. Pero si estamos en un adulto mayor hospitalizado, está el Streptococcus pneumoniae, el Mycoplasma y bueno, y si estamos en un paciente de UCI, está a la cabeza también el Streptococcus pneumoniae, pero también el Staphylococcus aureus y la Legionella. Entonces, el germen causal va a depender del grupo poblacional o del adulto mayor, si está en la comunidad, si es institucionalizado, si se encuentra hospitalizado, si está en UCI. Ahora, existen algunas otras condiciones epidemiológicas que también podrían estar relacionadas con determinados patógenos. Por ejemplo, si la persona es un adulto mayor con alcoholismo actual, entonces podría tener como etiología el Streptococcus pneumoniae, así como algunos patógenos anaerobios. Si el paciente se ha aspirado, pues pensaremos que la etiología es más de un patógeno gram negativo. Si el paciente tiene una infección o es un paciente que además tiene infección por VIH, si el diagnóstico o la infección es reciente o temprana, pues los gérmenes van a ser como en el adulto mayor de la comunidad, pero si la infección es avanzada, pues estaremos, y dependiendo de su carga viral y de su recuento de CD4, pues podremos encontrar otro tipo de gérmenes como Pneumocystis jirovecii, Cryptococcus, Histoplasma. Como les digo, existen condiciones epidemiológicas que van a hacer que determinados gérmenes sean más frecuentes en la etiología de neumonía en el caso de adultos mayores. Con respecto al Streptococcus pneumoniae, la Organización Mundial de la Salud menciona además que este germen es responsable hasta de 1.6 millones de muertes anuales. Y es lamentable porque es una enfermedad que se puede prevenir con vacunas, pero que no se hace y es la que más mortalidad causa. Los grupos poblacionales más afectados son los niños y los adultos mayores. Entonces, la mortalidad asociada a neumonía neumocócica en los adultos mayores llega a ser hasta de un 30%. Cuando nosotros evaluamos ya la clasificación de la neumonía, tenemos que tener en cuenta que hasta antes del 2005 las guías hablaban de la neumonía adquirida en la comunidad, la neumonía de adquisición hospitalaria o intrahospitalaria y la neumonía del adulto o del paciente inmunodeprimido. Luego del 2005 las guías ya agregan otra clasificación que es la neumonía relacionada a los cuidados de la salud, que tienen determinados criterios, como podemos ver en esta diapositiva. Si la persona o el adulto mayor está hospitalizado o ha estado hospitalizado por más de 2 días en los últimos 90 días, se dice de que podría tener una neumonía relacionada a cuidados de la salud. Si es una persona residente o institucionalizado, lo mismo. O si convive, o él es portador o ella es portadora de patógenos resistentes. Tenemos aquí otra gráfica donde también muestran cuáles son los criterios para hablar de una neumonía asociada a los cuidados de salud. Cuando acá hablan de criterios originales, se refieren a los criterios dados inicialmente por la Sociedad Americana de Tórax. Y esta es otra clasificación específica para neumonía dada ya no modificada a la que había de la Sociedad Americana de Tórax, ¿no? Y nosotros podemos ver de que son los que acabamos de mencionar hace un momento,
el antecedente de la hospitalización, el residir o ser un paciente institucionalizado o que vive en una casa de reposo. Si el paciente, por ejemplo, recibió hemodiálisis durante los 30 días previos, si vive o tiene algún familiar con el que vive que es portador de algún germen multidroga resistente, en fin, o que tenga algún tipo de inmunodepresión, ya sea por alguna enfermedad o por fármacos. Estos pacientes pueden ser catalogados como una neumonía asociado a los cuidados de salud. Por otro lado, cuando hablamos de los factores de riesgo para adquirir una neumonía, además de la edad, está el hecho de ser varón, tener género masculino, el tener enfermedades respiratorias crónicas también, la disfagia, que es algo que muchas veces no se pregunta, pero la dificultad para ingerir alimentos es un factor de riesgo importante. El tener enfermedades crónicas como la diabetes mellitus, la demencia, la mala higiene oral, la malnutrición, la enfermedad de Parkinson, dado que estas enfermedades como la demencia, el Parkinson, pueden causar problemas en la deglución, atoros. Por ejemplo, un paciente con enfermedad de Parkinson es un paciente que puede atorarse con determinados alimentos, uno tiene que modificar la dieta de estos pacientes. Entonces, son factores de riesgo para hacer una neumonía. El uso de antipsicóticos también. Y esto también es algo muy importante, el uso de inhibidores de la bomba de protones, omeprazol, esomeprazol, que muchas veces son utilizados de manera indiscriminada, o sea, es un factor de riesgo para realizar o para hacer neumonía. Y obviamente la no vacunación. En cuanto hay que tener en cuenta también que hay cambios propios de la edad que van a hacer que una persona esté más predispuesta, tenga más riesgo de adquirir neumonía. Con la edad el problema es que hay una disminución de la función pulmonar, con la edad hay una disminución del aparato ciliar a nivel bronquial, con la edad el reflejo tusígeno no está disminuido. La tos es un mecanismo de defensa que tiene el cuerpo y es por eso que no se debería dar antitusígenos si el paciente tiene tos productiva o tos con movilización de secreción. La tos, que es un mecanismo de defensa, es algo que muchas veces no está presente en el adulto mayor. El adulto mayor muchas veces no tiene la capacidad de toser, no lo puede hacer. Entonces, eso es un factor de riesgo y es algo que se ve en el adulto mayor. Obviamente, el incremento de la colonización de la orofaringe, ya sea por el uso de prótesis, ya sea porque no son capaces de realizarse la higiene bucal, o ya sea porque son portadores de otros instrumentos, sondas de alimentación, hacen que este paciente tenga más riesgo de hacer neumonía. La aspiración silente del contenido gástrico es otro cambio que se da con la edad y que puede asociarse o que le ponen en más riesgo de hacer neumonía. Lo mismo que la presencia de comorbilidades y el uso de medicamentos o de polifarmacia, que también lo ponen en una situación de mayor riesgo. En cuanto a la presentación clínica, es importante tener en cuenta que la neumonía se presenta no siempre con los síntomas habituales que uno espera encontrar o que uno ve en el adulto joven. En el adulto joven, por ejemplo, uno espera encontrar en una neumonía tos, fiebre, que puede expectorar pues, con flema, ¿no? Que el paciente tenga leucocitosis cuando uno le hace una analítica. En cambio, en el adulto mayor muchas veces no va a haber tos. Ellos hacen neumonía sin tos. Muchas veces solamente sienten fatiga, dejan de comer, empiezan a hablar incoherencias, delirio o aumenta la frecuencia respiratoria, pero muchas veces no hacen tos, tampoco hacen fiebre, ¿no? Ahora, hay una mayor incidencia en el adulto mayor de gérmenes gram negativos por la posibilidad de aspiración. La incidencia de neumonías aspirativas en el adulto mayor es mucho mayor. Y muchas veces hacen neumonías y no tienen leucocitosis, no se alteran los exámenes que uno espera que se alteren en la analítica. Y por otro lado, lo que sí nos ayuda bastante para hacer el seguimiento, y a veces es necesario solicitarlas, es la proteína C reactiva y la procalcitonina. El problema es que son exámenes que muchas veces no están al alcance económico de muchos de los pacientes que nosotros atendemos en los hospitales.
Por otro lado, acá también tenemos otra lámina donde podemos ver de que los síntomas respiratorios habituales, ¿no? Que son tos, no se presentan muchas veces en el adulto mayor, sí pueden presentar taquimia. Los síntomas atípicos son muy frecuentes, se ven más en pacientes frágiles, se ven más en pacientes que tienen demencia, deterioro cognitivo, que muchas veces no son capaces de expresar sus molestias. Es frecuente que el paciente presente confusión, delirio, ¿no? 70% de los casos pueden presentar delirio. Pero ojo que esto no es la regla. Generalmente lo presentan los pacientes frágiles, los pacientes con muchas comorbilidades, los pacientes que tienen deterioro cognitivo, los pacientes con demencia. La taquimia es una característica bastante temprana, es muy útil para utilizarlo para el adulto mayor. Es raro que el paciente presente dolor pleurítico, la fiebre puede estar presente, pero no es lo más frecuente. Ahora, con respecto al tratamiento, ¿cómo tratamos una neumonía en el adulto mayor? Tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros estamos frente a una neumonía, el objetivo, además de aliviar la sintomatología y de obviamente curar la infección, es reducir la mortalidad, prevenir y reducir el número de complicaciones, minimizar la aparición de reacciones adversas al tratamiento. Es por ello que cuando uno da un tratamiento al adulto mayor, tiene que elegir muy bien el antibiótico y tener en cuenta las interacciones con la medicación habitual con la que viene el paciente. Tengamos en cuenta que el paciente adulto mayor que ingresa y que tiene neumonía, no tiene solo neumonía, muchas veces es hipertenso, es diabético, tiene enfermedad pulmonar intersticial o tiene EPOC, o recibe medicamento para la enfermedad prostática. Entonces hay que tener en cuenta todo ello. Otro objetivo del tratamiento es evitar contribuir a la resistencia microbiana, o sea, no dar antibióticos por dar sin averiguar bien el foco de la infección, ¿no? Y obviamente lograr el retorno del paciente a sus actividades habituales. Siempre primero, antes de dar o antes de decidir cómo tratar al paciente, uno debería estratificarlo. Existen diferentes esquemas para poder estratificar al paciente. Está el CUR y está este índice de severidad de neumonía que también se podría utilizar. En el índice de severidad de neumonía uno evalúa en primer lugar la edad del paciente, ¿no? Si tiene más de 50 años o si tiene alguna enfermedad, ya sea neoplásica, cardíaca, renal, asociada o alguna hepatopatía, y evalúa también el nivel de conciencia, la frecuencia cardíaca con la que ingresa, la frecuencia respiratoria. Dependiendo de esto es que uno lo clasifica en determinados grupos, de bajo, moderado o alto riesgo. Importante porque esta clasificación me permite determinar si yo puedo dar el manejo de manera domiciliaria o tengo que hospitalizarlo. En el caso, este esquema aplicándolo a nuestro paciente, es una paciente de más de 50 años, es una paciente que ingresa con una frecuencia respiratoria alta, taquipneica, y ingresa con una presión arterial en 90-50. Entonces, como tiene todos estos criterios, pasamos a la siguiente tabla, en donde se tiene que evaluar otras cosas que presenta la paciente. Y en el caso de la paciente, tenía taquimia, por lo tanto ahí va 20 puntos, tenía una presión arterial sistólica menos de 90, 20 puntos, tenía un hematocrito menor de 30, 10 puntos, y tenía también una presión arterial de oxígeno en 53, lo cual le da 10 puntos más. Sumando, hacen 60 puntos, por lo tanto, de acuerdo al índice de severidad de neumonía, nuestro paciente tiene un puntaje de 70. De acuerdo a esta clasificación, el paciente estaría clasificado dentro de un grupo, el grupo 2 o grupo de bajo riesgo, y esto es algo teórico que tenemos para poder evaluar la severidad de neumonía. Luego tenemos el CUR. En el CUR es otra forma de evaluar la neumonía. Tenemos que evaluar algunos parámetros como si presenta confusión, si presenta cómo está el valor de la urea, la frecuencia respiratoria, la presión arterial y la edad. Aplicándolo a nuestra paciente le sale un puntaje de 3 y por lo tanto una mortalidad
de 14%. Ahora, uno tiene que tener en cuenta de que estos son parámetros que existen y que están dados y marcados en las guías, en la teoría, pero uno tiene que tener en cuenta para poder ingresar a un paciente, no solo esta estratificación, considerar también la edad, considerar las comorbilidades, considerar el factor social, el estado funcional, si va a ser capaz de cumplir con las indicaciones en casa, porque la teoría me puede decir que lo puedo tratar de manera ambulatoria, pero si es un paciente que no tiene soporte social y que no va a cumplir con las indicaciones, pues lo tengo que hospitalizar, ¿no? Estos son solamente datos referenciales. Ahora la pregunta viene, ¿cuándo yo tengo que solicitar más exámenes para hacer el diagnóstico etiológico? Si el paciente tuviera derrame pleural, si el paciente ingresado a UCI, si el paciente tiene lesiones cavitarias, si el paciente tiene alguno de estos factores, sí yo debería buscar la etiología, hacer hemocultivos, cultivos de esputo, tratando de determinar el diagnóstico etiológico. Existen también algunas circunstancias clínicas que me van a orientar a empezar cuáles son las pautas antibióticas recomendadas, ¿no? Si el paciente lo voy a manejar de manera ambulatoria, pues uno le puede dar levofloxacino o uno le puede dar alguna cefalosporina vía oral de segunda generación. Si el paciente se va a hospitalizar, pues podría utilizar una cefalosporina de tercera generación, una ceftraxona, una cefotaxima y más un macrólido. Si el paciente ya ingresó a UCI, pues utilizo otro tipo de antibióticos. Si estoy sospechando de broncoaspiración, pues tendría que agregar clindamicina. Si sospecho de una pseudomonas, pues utilizo piperacilina, tazobactam u otro tipo de antibióticos. La duración es variable, siempre voy a tener que individualizar el tratamiento. Valoraré también resultados microbiológicos, en fin, ¿no? O sea, y haré el seguimiento con la proteína C reactiva o con la procalcitonina, dependiendo de lo que yo pueda tener, esté más a mi alcance. ¿Es necesario el tratamiento coadyuvante? Por supuesto, a veces la oxigenoterapia, es necesario vigilar bien su balance, una adecuada nutrición, una correcta hidratación, no olvidarse de dar la profilaxis para tromboembolismo, drenar el empiema si es que fuera el caso, la movilización precoz es muy importante, prevención y el manejo de afecciones cardíacas si es que lo hubieran, prevenir la aspiración, la correcta higiene oral y obviamente la vacunación ya posterior al alta. Pero este tratamiento coadyuvante es muy importante y muchas veces no se hace, pero es importante tenerlo en cuenta. Ahora, ¿cuándo cambiar el antibiótico si yo ya le inicié un tratamiento endovenoso? ¿Cuándo lo cambio a vía oral? Lo cambio si es que el paciente mejora hemodinámicamente y mejora obviamente clínicamente. Si es capaz de ingerir alimentos, yo no puedo enviar un tratamiento oral a un paciente que no es capaz o no me va a tolerar la medicación. Los pacientes deben ser dados de alta tan pronto como estén clínicamente estables, ¿no? Si no tienen otros problemas médicos que haya que compensar, se le puede pasar a vía oral para completar su tratamiento en casa. Es importante asegurarnos de que el paciente tenga continuidad en los cuidados, de que tenga un ambiente seguro en casa si es que voy a continuar el tratamiento por vía oral y en casa. La observación es necesaria, mientras el paciente también lo mando a casa y recibe la terapia oral. Finalmente, para concluir, podemos decir que la neumonía es una patología frecuente entre los adultos mayores, tiene un alto riesgo de morbilidad y de mortalidad como hemos visto a lo largo de la presentación. El neumococo es el germen más común, el factor etiológico más frecuente, y el manejo parte desde la prevención, desde la vacunación hasta el manejo específico, pero no solamente es el antibiótico, sino también el tratamiento adyuvante es muy importante. Muy bien, agradezco la oportunidad que nos da telemedicina aquí del Hospital Cayetano Heredia para poder compartir con ustedes estos temas tan importantes para el manejo del adulto mayor. Gobierno del Perú. El Perú primero.